Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar compartiendo este tiempo. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros cada día. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Padre, ¿qué sería de nuestras vidas si no fuera por ti, Señor? Tú que nos diste vida aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Y nos trajiste a la vida, nos trajiste a que nosotros podamos empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Señor. En esta mañana queremos darte gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ayudador, aquel que nos va a enseñar y nos va a guiar a toda la verdad. Padre, gracias por todo lo que tú estás obrando en nosotros y te pido, Señor, que en esta mañana seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos y guiándonos a conocer y aprender a cómo conocernos a través de la Biblia, porque a medida que nosotros nos conozcamos, vamos a poder conocerte mejor a ti, Señor, y vamos a poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te damos gracias, Padre, a ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, en todo momento el Señor es bueno. Él tiene grandes cosas y buenos propósitos para cada uno de nosotros. Él nos llamó con un propósito y Él quiere que nosotros podamos vivir en su gracia, en su favor y en su misericordia. Y para que podamos vivir conforme Dios quiere que vivamos, nosotros tenemos que conocernos muy bien qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ve de nosotros, cómo Dios nos mira a través de la Biblia. No a través de lo que tú hagas, no a través de lo que tú digas, no a través de lo que tú pienses, sino a través de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y necesitamos nosotros cada día ver todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Ya vimos algunos temas semanas atrás respecto a cómo vivir la vida de Dios, porque la vida que Dios nos da es una vida única, es una vida que solamente Dios la puede dar, es la vida que solamente el Señor nos las entregó, nos las concedió, para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su naturaleza. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Él quiere que vivamos una vida conforme a su palabra, quiere que vivamos conforme a la vida que nos ha entregado. Esa es la vida Zoe, la vida que hemos visto, la vida que nosotros hemos empezado a vivir en este tiempo. Y esa vida Dios quiere que nosotros la disfrutemos. No quiere que simplemente la miremos, sino que disfrutemos esa vida. Entonces es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad que nosotros tenemos que ir cada día viviendo o disfrutando la vida Zoe. Esa es la vida que Jesús vino a decir, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. No es una vida limitada, no es una vida restringida, es una vida en abundancia, pero esa vida Zoe la vivimos cuando nosotros empezamos a vivir con el Señor. Jesús claramente dijo que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. Y obviamente en todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos venido a nacer de nuevo, hemos venido a ser parte de la familia de Dios, somos parte del reino de Dios. Y ahora en esta gran verdad que el Señor nos ha dado un sello y una garantía para que nosotros podamos vivir en esta tierra. El Señor sabía claramente que nosotros humanamente no podíamos vivir la vida que Él nos estaba dando. Él dijo, esta vida es para ustedes, pero ¿cómo voy a vivir yo esta vida si realmente no tiene los elementos necesarios? Tenemos su palabra, gracias a Dios por su palabra, pero era necesario que el Espíritu Santo venga a nosotros. Jesús lo sabía, por eso Él dijo, a ustedes le conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, venga a morar en ustedes. Y ese es el Espíritu que está morando en nuestro corazón, ese es el Espíritu que Dios nos ha garantizado que gracias a Él, Dios está en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos veamos en la Biblia, vamos a poder conocernos como Dios realmente nos está reflejando la verdadera naturaleza que tenemos. No somos las personas que tal vez nos vemos en lo natural, o nos vemos por lo que vemos o por lo que oímos de otra persona, sino somos lo que Dios dice a través de la Biblia. Y necesitamos nosotros cada día ir tomando la posición real que el Señor nos ha dado. Y nuestro mayor propósito en este tiempo de conocernos a través de la Biblia es que podamos cada día aprender cómo vivir la vida que Dios nos ha concedido. Amén. Cómo poder ser exitosos en este plan maravilloso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a continuar con el plan que empezamos la semana anterior acerca de conociendo. Ahora vamos a ver un ratito. Bueno, entonces vamos a entender que claramente a través de la Biblia vamos a conocernos muchísimo mejor y eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
Vamos a ver acá. A ver, vamos a vivir ahora conforme a la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. Él no quiere que nosotros vivamos lejos de la palabra de Dios. Dios nos dejó el Espíritu Santo, pero también nos dejó la palabra, su palabra, para que nosotros podamos ver lo que realmente Él quiere que nosotros veamos. Él no quiere que nosotros simplemente miremos o vivamos una vida conforme se nos ocurre. No, Él nos dejó su palabra. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia de la palabra, por qué la palabra era necesaria para nosotros, y esa palabra marca un inicio, un nuevo comienzo, una nueva etapa, un nuevo tiempo. En 2 Corintios 5:17 claramente decía que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás, a partir de ahora todo es hecho nuevo. Entonces, en esa verdad, en esa nueva calidad de vida que Dios quiere que vivamos, Dios nos va a dar algo muy claro y muy importante para nosotros. Y en esta mañana vamos a conocer cómo vamos a empezar a vivir en esta verdad de la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos entender cómo vivir en esta verdad de la palabra de Dios, vamos a ir justamente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que de nosotros? Dice acá, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22. La palabra del Señor se manifiesta de una manera puntual, práctica, que nosotros podemos hacerlo. No es una palabra inalcanzable, no son acciones que son imposibles, no, es posible. Dios dijo que la palabra fue dada para que nosotros podamos vivir a través de ella. Y el apóstol Santiago acá estaba justamente diciendo que nosotros, dice, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos solamente escuchando la palabra de Dios, cada día leyendo la Biblia, cada día oyendo la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, simplemente estamos siendo, ¿no? Engañados, o sea, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tal vez una persona pueda tratar de engañar al Señor, tal vez una persona pueda tratar de repente de confundir, de decir que sí, que yo escucho la palabra, que yo estoy acá atento, que hago esto y lo otro, pero la palabra es clara. Y él dice, si no somos hacedores de la palabra de Dios, nos estamos engañando. Y en eso todos nosotros necesitamos presentarnos delante del Señor humildemente y sinceramente para decirle, Señor, perdóname porque yo necesito ser un hacedor de la palabra. No solamente escuchar de ella, no solamente conocer de ella, sino ser un hacedor de ella, ¿no? En esta versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera, un poquito más directa. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, y eso no le está hablando a todo el mundo, le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros. El Señor nos está diciendo, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y en esta parte nosotros necesitamos tomar un paso de fe. Necesitamos poner las cosas en práctica, empezar a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Porque dice, si usted no está haciendo eso, de lo contrario, dice, ¿qué está haciendo? Solamente se engañan a sí mismo. Y cuando nosotros hablamos de este punto, a veces nos ponemos un poquito, no digamos triste, pero sí debe ser muy preocupante que un cristiano no esté aplicando la palabra que escucha. Porque la palabra es rica, es buena, es agradable, es de vital importancia para que nosotros podamos vivir la vida que el Señor nos ha dado. Acuérdense que Jesús dijo, yo he venido para que tengas una vida en abundancia. Él no quiere que vivas una vida limitada, Él quiere que vivas una vida en abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir esta vida en abundancia? ¿Cómo nosotros podemos empezar a movernos en esta vida en abundancia? ¿Cómo nosotros podemos empezar a vivir conforme a la palabra de Dios? A veces se nos puede hacer difícil. A veces se nos parecería algo imposible hacer. Hay cosas que en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos muy distanciados. Pero qué bueno es saber que la palabra de Dios siempre nos va a ayudar. La palabra de Dios siempre nos va a enseñar. La palabra de Dios siempre nos va a dar una forma cómo nosotros podemos aplicar y vivir, ¿no? Lo que Dios nos está estableciendo en su palabra. Y para que podamos ver esto claramente, Dios puso un gran modelo. Dios puso un ejemplo en el cual Él nos estaba diciendo que sí es posible como ser humano vivir agradando a Dios en todo.
Porque mucha gente, no, pero no creo por esto, podemos poner un montón de excusas, pero Dios dijo, es posible vivir en la carne, en el cuerpo, como humano, vivir agradando a Dios. Y para eso nosotros tenemos que saber que hay un gran modelo y se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. No hay otro que el cual nosotros podamos seguir si no es a Jesucristo. A través de la Biblia tenemos 4 evangelios donde nos hablan cómo Jesús vivía en esta tierra, siendo tentado, siendo atacado, siendo ignorado, siendo rechazado, tanto por su propia familia como su pueblo, pero él nunca pecó. Él siempre vivió íntegro conforme a la voluntad de su Padre. Él dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a hacer todo lo que mi Padre me diga que haga. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, si nosotros queremos decir, Señor, yo quisiera vivir esta vida que tú quieres que yo viva, ¿cómo la puedo vivir? Miremos a Jesús. Sigamos a Jesús. Aprendamos de Jesús. Tomemos la decisión de empezar a vivir como Jesús estaba viviendo. Muchas veces tratamos de poner más la parte divina de Jesús y decir, no, Él era Dios, por eso lo podía hacer. Es cierto, Él era 100% Dios, pero también Él era 100% humano y era propenso a todas las debilidades que nosotros tenemos. Él se cansaba, él tenía hambre, él tenía sed, él tenía tentaciones, él tenía conflictos, porque a veces pensamos, no, pero Jesús es Jesús, por eso que no, él tenía problemas. La gente, los religiosos querían matarlo, querían atentar contra su vida. Constantemente él estaba en conflicto con ellos. Cuando salía la gente lo perseguía. Entonces Jesús no era una persona que estaba libre de problemas, tenía muchísimos problemas. Pero ¿saben qué? Siempre siguió la voluntad del Señor, ¿no? Entonces vamos a aprender de Jesús, ¿ok? No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran modelo, ¿ok? En Él tenemos nosotros nuestro camino a seguir. Si queremos tener un modelo, alguien que nos guíe, Jesucristo es el camino. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. No solamente quería conocerla, sino quería cumplirla. Él decía que cielo y tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán y yo he venido acá a cumplir toda la ley. Y ninguna tilde dejará de pasar si es que no se cumple toda la palabra. O sea, él quería que toda la palabra del Señor sea establecida. Y vamos a ver un pasaje muy conocido que de repente alguna vez lo hemos visto ya, o lo han escuchado, acerca de la tentación de Jesús. Y justamente ahí vamos a ver cómo Jesús, siendo tentado por el mismo diablo, cómo él utilizó la palabra para poder contrarrestar o enfrentar o confrontar esta tentación. Y nosotros vamos a aprender cómo hacerlo. Amén. En Lucas 4, del 1 al 3 está este pasaje y vamos a leerlo. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces el diablo viene a tentarle a Jesús, son 40 días que no había comido. 40 días, uno con un día o 4 horas que no come, ya quieres comer algo, ya no, son 40 días. Y en esa situación el diablo viene a Jesús y le tienta, le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y muchas veces a los cristianos, si tú eres cristiano, tienes que hacer esto. Si tú eres hijo de Dios, tienes que hacer lo otro. Y vienen a tentarnos. Y a veces nosotros no sabemos cómo responder o respondemos de la manera incorrecta. Pero Jesús, siendo humano, respondió con la palabra de Dios. Y él dijo, respondiendo Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús tenía siempre en mente la palabra de Dios en primer lugar. Él no estaba poniendo otras cosas, sus sentimientos o su necesidad o lo que él quiera, no. Era la palabra de Dios. Y dijo, no, es cierto, puedo tener hambre,
pero dice que no solo de pan voy a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que es importante que la palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestros labios para dar respuesta a cualquier tentación, a cualquier problema, a cualquier circunstancia que nos podamos encontrar, ¿no? Pero el diablo no se quedó ahí. Hermanos, el diablo no se queda quieto. Él es muy insistente y él va a seguir insistiendo, porque él nunca se va a quedar quieto. Y él vuelve a decir, vuelve a tentar a Jesús y dice, lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, y el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Si tú postraro me adorares, todo esto será tuyo. Entonces Jesús le va a responder y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesús sigue usando la palabra para poder enfrentar al enemigo, al diablo. Pero como le dije, el diablo sigue siendo terco y sigue y nuevamente vuelve a tentar a Jesús por tercera vez. Dice que lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense cómo es el enemigo. El enemigo es muy astuto. El enemigo trata de ver una u otra manera de que tú puedas caer, de que tú puedas ser confundido. ¿Y quiénes van a caer? ¿Quiénes van a ser confundidos? Aquellos que no conocen la palabra de Dios. El enemigo acá, ¿qué hace? Empieza a utilizar de una manera equivocada, obviamente, la palabra de Dios también. Él viene a decirle sí, porque en el Salmo dice, ángeles mandará cerca de ti que te guarden y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es cierto, está citando parte de la palabra de Dios, pero está citándola mal, de una manera equivocada. ¿A fin de qué? De poder decirle, mira Jesús, la Biblia dice que los ángeles te van a cuidar, te van a proteger. Pero sin embargo, lo que estaba haciendo simplemente estaba tentando a Jesús para que pueda caer en sus garras, ¿no? En sus redes. Pero Jesús, obviamente, en su sabiduría, él no cedió, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amados hermanos, tenemos que estar muy atentos a la palabra. No debemos tentar a nuestro Dios. A veces, erradamente, muchos hermanos utilizamos mala palabra. Cogemos textos de la Biblia y lo usamos mal y queremos que esa palabra nos afirme o nos conceda algo que nosotros queremos cuando no es lo que Dios está diciendo en la Biblia. Claramente el diablo le estaba diciendo a Jesús, si tú te tiras de este templo, no te va a pasar nada, porque los ángeles, Dios va a mandar los ángeles para que te guarden, te cuiden y que tu pie no tropiece en piedra. En pocas palabras podemos decir, no te preocupes, tú puedes hacerlo, porque la palabra dice que Dios te va a cuidar. Y a veces nosotros tomamos muchos textos de la palabra, así como el enemigo, y lo mal interpretamos porque no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere decir. Pero Jesús sabía claramente lo que decía ese texto y la forma como estaba siendo la dicha. Por eso que él no escuchó ese mensaje, no escuchó ese consejo y simplemente respondió diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Amados hermanos, es nuestra obligación como hijos de Dios no tentar al Señor nuestro Dios. A veces erróneamente nos confundimos y tentamos a Dios de una u otra manera. Y a veces lo triste es que a veces usamos mala palabra para tentar a nuestro Dios y luego estamos pidiendo perdón. Pero el Señor quiere que hagamos lo que Jesús hace. Dirijamos o hablemos o digamos la palabra correctamente. No tentemos al Señor nuestro Dios, ¿no? Obviamente el diablo de ahí, después de ver todos estos detalles, dice, ¿no? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, el diablo no se va a ir eternamente. Él se va por un tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado muchas pruebas y tribulaciones? Y gloria a Dios que salimos victoriosos, ¿no? Pero eso es por un tiempo, porque Él va a regresar.
Por esto no es para tener miedo, para tener zozobra, decir, uy, ahora qué va a pasar, voy a estar angustiado. No, eso significa que yo, si una vez lo derroté, yo sé que puedo volverlo a hacer. Y a través de la vida de Jesús vemos, porque eso fue la primera tentación que aparece escrita en la palabra de Dios que el diablo hace a Jesús, pero a través de toda la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo el diablo constantemente está atacando a Jesús, usando personas, usando sus propios discípulos, usando a muchas personas religiosas y situaciones para poder tentar o poder provocarle a que Jesús peque. Inclusive iban con falsas acusaciones para tentar a Jesús, dice la Biblia. Pero Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la palabra de Dios. Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Jesús permitió que el Señor sea su Señor. Entonces, es un buen modelo a seguir. Nosotros necesitamos cada día poder seguir el consejo del Señor, porque a medida que nosotros vamos llevando la palabra de Dios, vamos a ver que nosotros podemos vivir la vida que Dios quiere. ¿Cómo nosotros, después de todo esto que hemos visto, podemos seguir a Jesús? Y tenemos que aprender a seguir qué es lo que Jesús, por qué Jesús podía tener esa dirección, esa sabiduría, ese conocimiento para que Él pueda aplicar correctamente la palabra de Dios y cómo nosotros necesitamos aprender como Jesús se alimentó y se nutrió de la palabra de Dios como humano, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice, vamos a aprender de Jesús, qué es lo que Jesús hacía, ¿no? Y vamos a ver tres cosas muy importantes. Uno, Jesús tomaba tiempo a solas con Dios. Y no era un tiempo cualquiera, era un tiempo de calidad con el Señor su Dios. La Biblia dice en Marcos, capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno de los hábitos fantásticos que siempre he visto en la vida de Jesús es que él tenía esa costumbre de salir temprano a orar para pasar tiempo con su Dios.